Yo quiero que abras tu corazón a lo que Dios quiere hacer con nosotros esta mañana. Y busque Lucas 8:38 y lo leas conmigo, esos dos versículos 38 y 39. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue con Jesús. ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué fue lo que dijo? Se fue con Jesús. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya. Así de pie, busque Mateo 10, versículos 6, 7 y 8. ¿Lo tienen, hermano? Amén. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Se acostumbraba mucho a leer congregacionalmente, ¿verdad? Vamos a leer todos juntos. Quizás tengas una versión diferente, pero léalo en voz alta. Vamos a leerlo todos juntos como iglesia. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aleluya. Dile que está al lado tuyo: de gracia recibiste, dad de gracia. El de que está al otro lado, el que está atrás, dile: de gracia recibiste, de gracia vamos a dar. Aleluya. Quizás el que está al frente: de gracia recibiste, de gracia vamos a dar. Aleluya. Pueden sentarse. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Dame la sabiduría de tu espíritu para articular lo que tú quieres traer en esta mañana. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te glorifiques, Señor, y que podamos salir de aquí bendecidos, que podamos salir de aquí entrenados y capacitados para lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Amén. Y quiero hablar un poquito acerca del ciclo de la gracia. Lo que se llama el ciclo de la gracia quizás es un tema, le podemos llamar de muchas maneras. Yo le puse el ciclo de la gracia porque yo entiendo que la vida espiritual, así como la vida natural, se trata de ciclos, de procesos que comienzan y se repiten, terminan y se repiten una y otra vez. Y en la naturaleza vemos que hay ciclos. Está el ciclo de la lluvia. ¿Cuántos saben cuál es el ciclo de la lluvia? El sol da con su... Usted puede empezarlo en cualquier punto, ¿verdad? Llueve, la tierra se moja, el sol la azota a la tierra, el agua se evapora, se forman las nubes, se condensa la lluvia y vuelve y llueve, y continuamente se repite ese ciclo. Y cuando el ciclo se interrumpe, hay problemas. Cuando el ciclo se interrumpe, o vienen las sequías, o vienen las inundaciones, porque si llueve demasiado, también pues hay un problema. Entonces, yo creo que la vida está llena de muchos ciclos que nos dejan ver a nosotros como cristianos que también en el mundo espiritual hay ciclos. Y yo creo que parte de lo que queremos ver en esta mañana es que está el ciclo de lo que es dar de gracia, lo que de gracia hemos recibido. Otro ciclo natural bien común es el de la alimentación de uno, ¿verdad? Uno toma alimento, el cuerpo lo digiere, el cuerpo usa, saca las energías, almacena otras, y lo que no puede o no necesita, lo bota. Y usted vuelve y le da hambre, y usted vuelve y come, y usted lo digiere en su estómago y en los intestinos, y lo que el cuerpo no usa, lo bota, y usted se siente lleno, y a las 6 horas vuelve otra vez y le da hambre, y usted vuelve y come, y usted busca las energías que tiene, y a veces come de más y almacena de más,
Y entonces lo que el cuerpo no usa, lo bota. Y usted le da sueño. Y mientras usted le da sueño, usted duerme. Y cuando usted duerme, el cuerpo está gastando energía. Cuando usted se levanta con hambre y vuelve y come. Y es un ciclo que parece que nunca va a acabar. La ropa se ensucia. Usted la usa, la ropa se ensucia, usted la lava, la tiende, o la seca, la dobla, la pone en el closet, la usa, se ensucia. Continuamente hay ciclos. Está espiritualmente, podríamos hablar del ciclo de oración. El ciclo de oración, usted ora, Dios le contesta y usted ora. Eso no es el ciclo de oración, la gente piensa que eso es el ciclo de oración. El ciclo de oración es usted ora, tiene comunión con Dios. Dios le habla a usted y usted desea más comunión con Él. Y usted ora otra vez. Dios le habla y usted tiene comunión con Dios. Ese es el verdadero ciclo de la oración. Cuando yo reduzco la oración a un evento donde solamente pido y pido y pido, ese no es el ciclo de oración. Ese es el ciclo de la tacañería. Yo oro, Dios me da, creo que Dios me dio porque yo oré y no para hacer su propósito, no para hacer su voluntad. Y se daña el ciclo. Hay muchos ciclos espirituales y yo quiero que hablemos hoy acerca del ciclo de la gracia, como yo lo he llamado en esta mañana. Vimos en este texto un hombre famoso que se llama el Gadareno, el endemoniado de Gadara. Gadara era un lugar que aunque estaba en Israel en ese momento dado, hoy en día está en lo que es Jordania, cerca de Israel, cerca de la frontera de Israel con Siria, al norte de lo que es hoy Israel. Pero en ese tiempo era parte del dominio de la cultura de Israel, estaba cerca del mar de Galilea, al norte de Jerusalén, donde se conoce, donde es Capernaum y Nazaret, donde Jesús se crió. Cerca de ese mar de Galilea, donde son muchos de los discípulos que Jesús llamó al ministerio para estar con Él, eran de esa área del mar de Galilea también, eran pescadores, y era un área que era como una metrópoli que fue colonizada por muchas personas, no necesariamente los judíos, es una área que venía con mucha influencia de la cultura anterior. Usted sabe que Israel, cuando Jesús llega, estaba bajo el mando de los romanos, pero antes de eso estuvieron bajo el mando de los griegos, y antes de eso estuvieron bajo el mando de los persas y de los babilónicos. Entonces, esta ciudad en particular, cuando uno la estudia, uno ve que era una ciudad tipo cosmopolita. Era una serie de ciudades que se llamaban Decápolis, y esta serie de ciudades se caracterizaban porque eran lugares donde había mucha influencia del exterior, más allá de la cultura judía. Jesús llega, cuando usted lee el libro de Lucas, ese capítulo 8, usted ve que Jesús acababa de calmar una tormenta en el mar de Galilea. Se acababa de presenciar un milagro en ese mar de Galilea. Y allá Jesús calmó la tormenta. Qué bueno cuando Jesús está en el barco, ¿verdad? Qué bueno cuando Jesús está en nuestra vida. Viene la tormenta y Él está ahí presente. Nosotros nos desesperamos, como los discípulos se desesperaron. Pero Jesús es importante que esté en tu vida. Probablemente una noche difícil, un día cansón, probablemente un momento donde lo más prudente, humanamente hablando, hubiese sido: vamos a quedarnos descansando porque acabamos de presenciar un tiempo difícil, una tormenta difícil. Jesús calmó la tormenta y llegan a este lado de la orilla, al otro lado del mar de Galilea, a esta región de Gadara, y tan pronto llegan allí, ven a un hombre que salió al encuentro a Jesús dando voces. Y este hombre era lo que se conoce como el endemoniado gadareno. Y si usted lo busca conmigo, usted va a ver en el versículo 26 que cuando arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, versículo 26 de Lucas 8,
Al llegar a la tierra, vino se encuentra un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Vivía, básicamente había hecho de su casa el cementerio. Imagínense que hay que estar mal de la mente, hay que estar mal del juicio, hay que haber perdido la capacidad de control para tú cambiar una casa y cambiar una familia para vivir en un cementerio, vivir en una tumba. Todo lo que él tenía, todo lo que él hablaba, todo lo que él hacía, representaba muerte. Estaba muerto. Y no simplemente eso, sino que como persona también, él había perdido ya la capacidad espiritual de tener dominio sobre su vida y había una influencia demoníaca sobre la vida de él. En estos días, con este asunto del tiroteo que hubo en Texas, obviamente está viendo las noticias, los nenes están viendo, y salimos hablando del tema de los demonios, y seguimos hablando de cómo una persona puede perder el control y el dominio, y yo hablé con Paola un ratito de lo que es perder el control y tener el enemigo dominando tu vida. Porque ella me decía, papi, pero yo no entiendo cómo pueden hacer eso. Yo no entiendo cómo alguien puede coger un arma y puede matar niños. Yo decía, Paola, hay un mundo espiritual. La gente habla, y yo respeto a los psiquiatras, yo estudié consejería profesional, y yo entiendo que hay un beneficio en buscar ayuda psicológica, pero hay un dominio de tu vida, hay un dominio propio que solamente viene con la presencia de Dios en tu vida. Porque miren que nuestra mente continuamente nos dice cosas que nosotros tenemos que decirle no. El creyente tiene el beneficio del dominio propio. Pero un hombre como este, que quizás en este tiempo lo llamaríamos un esquizofrénico, quizás en este tiempo le pondríamos el eslogan o el estigma de una condición de salud mental, la Biblia habla claramente que hay un mundo espiritual. Y sí, yo creo que nuestra condición espiritual afecta a nuestra salud mental. Yo no estoy diciendo que todos los que tienen alguna condición de salud mental van a cometer esas cosas, que ese es el peligro que con esto que se está diciendo, porque ahora estamos a todos los locos, vamos a tener que, como la forma en que lo están tratando, es que todos los locos vamos a tener que verificarlo, porque vamos a ver qué puede pasar. La forma que se está pintando todo esto, a la gente le va a dar más miedo buscar ayuda. Porque el problema son los locos, el problema es la salud mental. Entonces, tiene que tener cuidado, ¿verdad? Tampoco podemos caer en ese estigma de poner a todas las condiciones de salud mental en una misma cajita, de que todos van a terminar haciendo lo mismo. Eso no es lo que queremos. Pero tampoco podemos negar que la salud mental de nuestras vidas está ligada a nuestra espiritualidad, a nuestra condición delante de Dios, al pecado que ha tomado y ha echado raíces en nuestras vidas. Y yo le decía a mi hija, yo le decía a Paola, hay gente que perdió el control porque abrió tantas puertas en su vida, en el mundo espiritual, que perdió el control de su mente y de su corazón hace rato. Y en un momento de locura, en un momento de dolor, en un momento de crisis, hacen cosas como esa. Y después no saben. Muchas de las personas que hacen cosas como esta, las primeras cosas que le dicen cuando los arrestan, si es que los cogen vivos, dicen, ay, yo no sé por qué yo hice eso, se me fue la mente. Como que era responsable de lo que hizo. Como que era tiene unas consecuencias de lo que hizo. Pero tampoco quiero echarle toda la culpa al diablo, porque para tú llegar a esa condición, tú tienes que haber abierto puertas, haber sido desobedientes a tanta gente alrededor tuyo. La primera víctima fue su abuela. Su propia abuela, que aún con un tiro en el rostro, pudo llamar a la policía y advertir, y murió después de eso. Imagínense eso. Y pudo llamar a sus vecinos. Estamos viviendo en un mundo, en un tiempo donde
donde cosas como esta van a seguir pasando, y no estoy pronosticando esto. Lo que estoy diciendo es que es una realidad del mundo espiritual, de cuando el hombre no tiene el gobierno de Dios en su vida, va en decadencia. Cuando una sociedad no tiene el gobierno de Dios en su vida, va en decadencia. Y usted y yo tenemos una palabra, un mensaje que podemos compartir para traer libertad a las personas que están bajo la influencia del maligno, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Usted y yo tenemos una palabra. El énfasis mío en esta mañana no es tanto en la condición del gadareno, porque en cierta manera ese gadareno somos todos nosotros. Antes de Cristo vivíamos bajo la influencia del maligno. Antes de Cristo vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de Cristo, nosotros lo que teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón no olía a Dios, olíamos a tumba. Olíamos a cementerio. Nuestro matrimonio estaba a punto de morir. Nuestra mente estaba a punto de morir. Había una sentencia ya. La palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido separados de la gloria de Dios, destituidos, separados no por un tiempito, sino por la eternidad. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para que estuviésemos juntos con Él. Usted sigue, hermano. Nosotros nuestra vida antes de Cristo, Ricky dice que Él era malo. Mira, todos éramos malos. Y aquel que se piensa que era bueno es porque nunca ha visto realmente lo que su naturaleza pecaminosa es capaz de hacer o ha hecho. Todos nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, gobernando nuestra vida, dirigiendo nuestros pasos. Y yo quiero decirte en esta mañana que hay un ciclo de gracia que tiene que completarse en tu vida. Hay un ciclo de gracia. Y vemos este ciclo de gracia aquí. El hombre de quien habían salido los demonios le decía: por favor, quiero estar contigo, Jesús. Déjame ir contigo, déjame ser tu discípulo. Lo que él estaba diciendo: yo quiero seguirte. Yo he visto tu obra en mi vida. Soy libre. Ya no apesto a tumba. Ya no apesto a cementerio. Se fue todo lo que me aquejaba. Todo lo que me mantenía alejado de ti. Todo lo que provocaba que yo me hiciera daño a mí mismo. Porque cuando tú lees el texto, tú vas a ver que ese hombre se daba contra las paredes, contra las rocas. Lo encadenaba para que no hiciera daño a los demás. Y como quiera, rompía las cadenas. Esa era la condición espiritual. La condición espiritual. Y los que hemos estado en oraciones por personas que han perdido ya el dominio y el control de su vida. Usted sabe que una mujer flaquita puede levantar un hombre de 300 libras fácilmente bajo la influencia del diablo. Pero no es que lo diga así. Lo que estoy diciendo es que es una fuerza, una lucha sobrenatural. Pero la Biblia dice que el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: no, tú vas a ser mi discípulo, pero no conmigo. Yo te necesito, pero tú no eres de los que me vas a seguir para donde quiera. Ya yo tengo 12 y tengo otros más que he llamado. Yo te necesito en tu casa. Yo te necesito, le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tú vas a ser mi discípulo, pero no como tú quieres, sino como yo quiero. Tú vas a ser de influencia, pero no en el lugar donde tú quieres, sino donde yo quiero llevarte. Y en el caso de este hombre, es en el caso que vemos un caso donde Dios le dijo a alguien: yo no quiero que tú me sigas a todos lugares físicamente hablando, sino que yo quiero que tú primero evangelices tu casa. Evangelices tu casa. Y te vas a quedar aquí en tu casa con los que te conocen. Ya que está lo tuyo, con los que te conocen. Y cuenta grandes cosas. ¿Qué grandes cosas Dios ha hecho contigo? Y dice la Biblia que Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Entonces yo veo este ciclo, lo podemos poner en varios puntitos si usted quiere. Quizás lo pueda hasta resumir, pero yo puse seis pasos. Esos 6 pasos se dan naturalmente porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No estoy diciendo que pueden ser 3, pueden ser 4, pero es para que podamos entender. ¿Ok? Primero, Dios es grande y te ama. Todo comienza con el Señor. Dios es grande y te ama. Dios ve a ese hombre, lo vio, luego de haber hecho lo que hizo, calmó la tormenta, pero dijo, no importa, pasamos una noche difícil, pero hay una persona en necesidad. Mira que cuán grande es el amor de Dios por ese hombre que estaba encadenado espiritualmente. Dios es grande y te ama. Cuando yo digo eso, quiero decir que Dios tiene el poder para salvar. Que Dios tiene el poder para salvar y que Dios tiene el poder para obrar en nuestras vidas. Segundo, porque te ama. Dios es grande y te ama. Segundo, porque te ama, te salva y te liberta. Primero, Dios es grande y te ama. Segundo, porque te ama, te salva y te liberta. Tercero, porque te liberta, eres libre para hacer su voluntad. Estamos viendo el ciclo de la gracia. Son cosas que se tienen que ir dando en nosotros. Dios es grande y te ama, porque Él es grande y porque te ama, te salva y te liberta. Y número 3, porque eres libre, puedes hacer su voluntad. Y como puedes hacer su voluntad, número 4, Él te envía. Y cuando Él te envía, tú das de gracia lo que de gracia has recibido. Y cuando das de gracia lo que de gracia has recibido, Dios es grande y Dios se glorifica. Y cuando tú ves que Dios es grande y Dios se glorifica, tú sabes que Él te ama y que Él es real. Y comienza el ciclo nuevamente de hablarle a otras personas lo que Dios ha hecho en tu vida. Mi pregunta es, ¿por qué se interrumpe el ciclo en nosotros? Mi pregunta es, ¿por qué nosotros no tenemos un gran sentido de misión como tenía Pablo? Mira lo que dijo Pablo. Usted busque 1 Corintios 9:16. Búscalo conmigo un momentito. Mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio de Cristo. Ay de mí si no anunciare el Evangelio de Cristo. Mira qué sentido de misión tenía Pablo. Él no se veía haciendo otra cosa. Él entendía que su misión como cristiano, con todo lo que Dios hizo con él, con la oportunidad de comenzar de cero que Dios le dio al apóstol Pablo, que siendo perseguidor de la iglesia, Dios le dio la oportunidad de convertirse en un discípulo de Jesús, un discípulo de la iglesia, y luego un maestro, y luego un apóstol, y enviado a las naciones a predicar el Evangelio que él mismo perseguía antes. Él entendía que había un ciclo de la gracia en su vida que tenía que completarse, que se da naturalmente cuando la presencia del Espíritu Santo domina nuestras mentes y nuestros corazones. Cuando somos libres para hacer la voluntad de Dios, ay de mí si no predico el Evangelio. Para nosotros los creyentes en Occidente en este tiempo, predicar el Evangelio se ha convertido en algo opcional. Se ha convertido en algo que yo lo puedo hacer si cumplo ciertos requisitos o si tengo cierto adiestramiento o cierta capacitación. Qué mentira tan grande del diablo. Para predicar el Evangelio tú tienes que dar de gracia lo que de gracia has recibido. Para predicar el Evangelio tienes que conocer la palabra de Dios, obviamente, pero tú puedes hablar de lo que ya Dios ha hecho en tu vida.
Para predicar el evangelio tú no necesitas cursos, no necesitas una maestría en teología, no necesitas ser pastor ni tener un micrófono en la mano. Para predicar el evangelio tú tienes que anunciar las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Siempre y cuando dándole la gloria a Dios, porque el ciclo comienza sabiendo que Dios es grande y que Él nos ama. Y si Dios es grande y Él nos ama, nosotros vamos a recibir esa salvación. Y si Él nos salva, vamos a ser libres para hacer su voluntad. Y si somos libres, vamos a poder ser enviados a hacer su voluntad. Y si somos enviados, vamos a darle gracias lo que de gracia hemos recibido. Y cuando veamos lo que Dios hace, vamos a decir: oh Dios, tú eres tan grande y maravilloso. Y cuando veamos lo que Dios hace, vamos a decir: Señor, yo quiero seguir haciendo tu voluntad. Seguir dándole gracia lo que de gracia he recibido. Es el mismo ciclo que vemos con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Jesús se encuentra con ella en el pozo porque la ama. Porque la ama. Porque el hombre que iba a esa hora del día a buscar agua, y había una mujer sola a esa hora del día, que era como a mediodía, no era para buscar agua, era para tener encuentros. Ella iba a esa hora probablemente para evitar ser el hazmerreír, para evitar ser el estar en la lengua de todos. Porque o se buscaba agua en el pozo o bien temprano en la mañana, o tardecito cuando el agua estuviese más fresca, no tan caliente. Pero ella iba a otra hora. Y Jesús comienza a hablar con ella, porque la ama. La Biblia dice que Jesús se tenía que desviar a Samaria. Pero Jesús no iba para Samaria, pero Él se desvió para Samaria. Simplemente para tener este encuentro con la mujer, la primera persona que escuchó de la voz de Jesús que Él era el Mesías, no fue un judío. Fue una mujer samaritana. La primera mujer. Y Jesús comienza a hablar con ella. Y ella empieza a hablar así de cosas de adoración y Señor, que tú quieres, Jesús, si ustedes oran allá en Jerusalén, nosotros tenemos acá en nuestro monte, porque ustedes no nos dejan adorar con ustedes. Porque para los judíos nosotros somos, tú sabes, una escoria, literalmente. No somos puros. Y allá Jesús habla con ella y de momento le cambia el tema y le dice: búscame dónde está tu marido. Y ella le dice: yo no tengo marido. Y Jesús le dice: qué bueno, porque tienes 5. Has tenido 5 y el que tienes ahora no es. El poder del Espíritu Santo. Ella no se convirtió ahí. Ella empezó a hablar con Jesús. Me parece que eres profeta, me parece que tú Dios te usa. Y Jesús diciéndole: si tú bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Esa mujer venía con una carga, no simplemente una carga de su pecado, sino una carga cultural, una carga de la sociedad. Venía con una carga, pero Jesús hizo todo lo posible por desviarse para encontrarse con ella, porque la amaba. Al Jesús hablarle de su pasado y no irse corriendo, ni despreciarla, Jesús le mostró: yo te amo. Jesús le dijo: yo quiero salvarte, yo quiero darte agua que salta para la vida eterna, yo quiero darte algo que nadie más puede darte. La palabra dice que ella, cuando ella entendió lo que Jesús estaba diciendo, ella saltó de alegría. Y dice la Biblia que fue y le dijo, salió tan deprisa que dice la Biblia que dejó su cántaro. Ella fue al pozo a buscar agua y lo dejó. Dejó el agua allí. Y salió corriendo a Samaria. Y dice la Biblia que le dijo a todo el mundo todo lo que Jesús le había dicho. Porque ella fue tan impactada por lo que Dios había hecho con ella, con la verdad que recibió, con ese encuentro con Jesús, que ella tuvo que dar de gracia lo que de gracia había recibido. Mi pregunta nuevamente es: ¿por qué el ciclo en tu vida se interrumpe?
¿Acaso no hemos visto lo grande que es Dios? ¿Acaso no hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Acaso no hemos visto que Dios tiene una prioridad clara con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras vidas? Que Él nos ama, que nos ha dejado saber continuamente lo bueno que Él es y por qué el ciclo se interrumpe. ¿Por qué no damos de gracia lo que de gracia hemos recibido? La responsabilidad del evangelismo de la iglesia comienza desde el momento que entendemos que somos responsables de un mundo que se pierde sin salvación. El mundo se pierde sin salvación y Pablo decía, ay de mí, si no anuncio el evangelio. Y no estaba diciendo que tenía mala autoestima con eso. Lo que estaba diciendo es que si el evangelio para mí es todo, el evangelio me ha transformado, me ha cambiado, ¿cómo no voy a predicar el evangelio y las palabras de Jesús a otras personas? ¿Me sigue, hermano? Entonces vemos ese continuo recordatorio. Dios es grande y Él me ama. ¿Y por qué Él me ama? Me salva y me liberta. ¿Y por qué Él me salva y me liberta? Yo puedo hacer su voluntad. Y como ahora puedo hacer su voluntad, porque antes no quería. Antes era, yo vivo como me da la gana. Lo que pasa es que algunas personas cortan el ciclo ahí y que son creyentes porque todavía quieren vivir como les da la gana. Y no necesariamente haciendo cosas malas, pero quieren ser tan dueños de su tiempo y de sus bienes y de todo, que se olvidan de usarlos para la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que Dios libertó al gadareno. Dios lo hizo libre, porque cuando Dios te salva, te hace libre. Cuando Dios tiene un encuentro con Jesús, te liberta. Liberta tu mente de imposibilidades, liberta tu mente de todo el pasado, todo poder, toda mentira, todo aquello que practicábamos, todo aquello que era contrario a la palabra de Dios, y nos da una mente que le agrada, una mente que le guste servirle, una mente que le guste adorarle, una mente que le guste ofrendarnos como la mejor ofrenda en nuestra vida, en carne y alma para el Señor, y adorarlo con toda nuestra fuerza. Y una de las maneras de adorarlo es de quedarnos en nuestra casa y ser testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros a otras personas. No todos vamos a tener participaciones al frente delante de muchas personas, pero todos tenemos que ser testimonio en nuestras casas y en nuestras comunidades y en nuestro trabajo, porque Dios nos hizo libres. Y si Dios me hizo libre, Él me envía. Y si Él me envía, doy de gracia. ¿Van entendiendo el ciclo? Y cuando doy de gracia, hay gente que va a responder al llamado de Dios. Yo no digo que todo el mundo va a responder, pero ese ciclo en mí va a seguir creciendo. Porque mientras más yo soy obediente, más voy a ver la mano de Dios. ¿Me sigue, hermano? Entonces, Gadara, una ciudad bien helenizada, bien culturalmente hablando, era bien griega, helénica. Y eso lo que quería decir es que había mucho inclusive usted va a ver en ese pasaje del endemoniado que cuando Jesús liberta a este hombre, los demonios se van para un hato de cerdo, porque un principio espiritual es que los demonios necesitan estar en un ser. Así mismo como Dios habita en la presencia, en el ser humano, así mismo el enemigo busca también habitar en el corazón del ser humano. Y se fueron corriendo, y allá nos da a entender que había muchos cerdos en esa área, y eso no era algo característico de la cultura judía. Así que vemos que allí había muchas personas que no necesariamente eran judíos, al menos no judíos religiosos o practicantes. Era una ciudad bien influenciada por la cultura griega. Y cuando yo estudié un poquito acerca de esta ciudad, y con esto voy cerrando, yo creo que ustedes vean que una de las mejores influencias y de las fuentes de enseñanza de esa área de Decápolis y de Gadara era la filosofía de Epicuro.
Epicuro fue un gran pensador griego que enseñaba lo que es la filosofía epicureana, ¿no? No creían en Dios y creían que el mayor placer era evitar el dolor corporal y conseguir vivir en un estado de tranquilidad y libertad del temor. O sea que era una filosofía materialista y proponía que el mayor placer o la mayor meta en la vida, para poder vivir bien, tenemos que evitar el dolor. Y para poder evitar el dolor y conseguir vivir en un estado de tranquilidad, tenemos que tratar de vivir una vida simple, cierta sabiduría ahí, tratar de vivir una vida tranquila y simple, siendo conforme y estudiando la naturaleza y siendo conforme con las cosas naturales, porque era una persona materialista, y no es materialista consumerista, sino creía que la última realidad, la realidad suprema, era lo natural. En otras palabras, no creían en lo sobrenatural, no creían en lo espiritual, no creían en la fe, sino que cada condición del ser humano se podía explicar de una manera material, de una manera terrenal, de una manera quizás lógica, y que todo lo que nos afectaba eran desbalance, y nosotros tenemos que buscar esa manera de tratar de vivir de una manera esperando que supersticiones y esperando que los dioses nos ayudaran. Por el contrario, Epicuro proponía que nosotros teníamos que vivir una vida simple, material, en el sentido de que la realidad última es la realidad de la tierra, y nosotros tenemos que evitar el dolor lo más posible, y así nuestro cuerpo y todo nuestro ser iba a experimentar paz y tranquilidad. Muchos de los proponentes de esta filosofía no se metían a la guerra porque traía mucho estrés y traía mucha enseñanza contraria. O sea, ¿cómo vas a meterte a la guerra? Porque vas a ir en contra de lo que tú estás enseñando. Eso te va a causar muchos problemas. Y se retiraba inclusive de la política porque podía generar muchas frustraciones y ambiciones. Y esas ambiciones creaban cosas, poder y deseos de poder. Y hay cierta sabiduría ahí. Vivir una vida simple, yo creo que eso es de Dios. Tenemos que vivir vidas simples. El problema con esta filosofía, y lo que quiero que lo veamos, es que hay dos postulados que son bien erróneos. Primero, el mayor placer de nuestra vida no debe ser evitar el dolor. Jesús mismo dijo: en el mundo tendremos aflicción. El dolor y el sufrimiento es parte de la vida humana. Por más que tú quieras evitarlo, va a venir. Tarde o temprano, quizás algunos más que otros. Yo sé que algunos dicen: mándame más y más me merezco. Y hay gente que piensa así, que nació para sufrir. Pero tratar de vivir sin dolor es algo imposible. Porque donde quiera, como hablaba nuestro pastor el domingo pasado, donde quiera que hay seres humanos, hay sufrimiento y hay dolor. Así que el objetivo supremo de la vida no debe ser evitar el dolor. Y aunque nosotros no estamos viviendo en una cultura griega, sino supuestamente americana, yo quiero que usted sepa que de los romanos nosotros heredamos mucho de la ingeniería, pero de nuestro pensamiento nosotros heredamos de los griegos. ¿Acaso usted no piensa de la misma manera cuando usted quiere evitar el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios? ¿Acaso no pensamos de la misma manera cuando queremos no pasar trabajo por evangelizar, o no pasar vergüenzas porque me escuchen hablando de Dios? La misma doctrina. Queremos un evangelio que no nos cueste. Queremos un evangelio que no nos duela. Queremos un evangelio sin renuncia, sin dolor. Eso no es la Biblia. Esa es la doctrina de este mundo, donde el objetivo primario es vivir una vida tranquila.
es vivir una vida sin dolor, es vivir una vida sin problemas. Ese es el objetivo primario de mucha gente. Yo lo que quiero es trabajar, estudiar y ser millonarios. Ahora tú le preguntas a los jóvenes qué quieren ser cuando sean grandes. Quieren ser youtubers, quieren ser influencers, quieren tener millones de seguidores y quieren vivir la vida fácil. Es más, hasta para ser youtuber hay que trabajar de sol a sol. Hay que estar todo el tiempo pegado ahí a la computadora y generando contenido. Es un trabajo terrible. Yo no tengo más cosas y videos de iglesia así porque eso no da tiempo. No da tiempo. Porque queremos continuamente pasar la vida cristiana sin dolor y sin sufrimiento, sin renuncia. Que no nos cueste en la agenda, que no nos cueste en las relaciones, que no nos cueste en nada. Entonces, queremos quedar bien con todo el mundo y quedamos mal con Dios. Diga amén o diga ay. ¿Usted me está entendiendo? Lo que estoy diciendo es que ese tipo de cultura que hemos heredado de los griegos era la misma que había en Gadara. Y yo quiero dejarte saber algo, y con esto cierro. Ese tipo de cultura, ese tipo de pensamiento, que el objetivo supremo de vivir en la vida es simplemente pasar una vida tranquila y buena, sin dolor. Ese tipo de vida tiene algo que no puede ayudarte. Tiene ausencia del poder de Dios. ¿Por qué ese tipo de cultura en Gadara no había podido ayudar a este hombre endemoniado? ¿Por qué ese tipo de cultura no había podido ayudar a este? Si todos los que quieren es vivir una vida tranquila, si todos en esa región lo que querían era seguir las enseñanzas de Epicuro, ¿por qué no podían ayudarlo? Si todo el mundo quería vivir una vida tranquila y en paz y evitando el dolor, ¿por qué no? ¿Por qué tantas ayudas que tenemos ahora disponibles para la gente? ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué no se transforma? Es la misma razón por la que solamente el Espíritu de Dios y el poder de Dios puede libertar verdaderamente al ser humano de su esclavitud espiritual. Y cuando entendamos eso, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a darle gracia, lo que de gracia hemos recibido. ¿Usted va a entender, hermano? La sociedad puede llegar hasta un límite. La sociedad puede aportar hasta ciertas cosas. Yo no estoy en contra ni de los avances, ni de la ciencia, nada de eso. Gloria a Dios por todos esos avances. Lo que para mi perspectiva, lo que me recuerda a mí es que Dios es grande y maravilloso. Y que inclusive a los que no le sirven a Él les ha dado habilidades, aún sabiendo que los van a realizar y los van a usar para sus propios beneficios. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no tenían poder? Porque el pensamiento que predomina es que la realidad última o la realidad suprema en esa filosofía griega, que es la que predomina muchas veces en la cultura secular, es que no hay una realidad. Dios no existe. La realidad suprema es lo que yo pueda palpar, lo que yo pueda ver. Yo vivo por vista, lo que yo pueda comprobar. Una sociedad así no tiene poder para libertar al demonio. Porque para nosotros sabemos por revelación y por la evidencia del pecado en el mundo, que el mundo espiritual es real. Y sabemos que solamente una cultura y una iglesia que está llena del poder de Dios puede traer libertad al ser humano. Y puede traer dominio. Y puede traer gozo y verdadera alegría y verdadera paz. De manera que nuestro mayor bien, nuestro mayor gozo, nuestra mayor alegría no sea simplemente vivir una vida tranquila, sino que nuestro mayor gozo, nuestro mayor bien es hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que Él es grande y que Él nos ama. Y si Él nos ama, Él nos salva. Y si Él nos salva, somos libres. Y si somos libres, vamos a ser enviados. Y si somos enviados, vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y cuando lo hagamos, nos vamos a dar cuenta, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y porque Él es maravilloso, va a seguir salvando y va a seguir obrando en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Usted está entendiendo, hermano? Entonces el ciclo no se puede interrumpir. Nosotros tenemos que seguir dando de gracia lo que de gracia hemos recibido.
tenemos 10, 15, 20 años en el Evangelio. Hay puertas que Dios va a abrir en este tiempo de evangelismo para que tú abras tu boca y testifiques de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pastor, pero es que yo no sé muchos textos de la Biblia que usted se sabe. ¿Cuál usted se sabe? Predique que se sabe. Ya tiene lo que escuchó hoy. Predique lo que escuchó hoy. Usted tiene un testimonio. A muchos de ustedes Dios ha restaurado su matrimonio, su vida. Dios los sacó del pecado. Dejaron de apostar, creo. Dejaron de jugar. Dejaron relaciones dañinas. Sí, porque a veces no puedo poner. Yo sé, hablo de mi vida. Cada cual con el Señor, ¿verdad? Pero muchos de ustedes tienen testimonios poderosos. Hable de eso. No tengan poco lo que Dios ha hecho en su vida. Mira, si una persona que me acuerdo una vez que me testificó a mí de un día que yo estaba en casa y en medio de la reunión tuve que parar la reunión y tuvimos que atender los nenes y nunca pudimos hacer lo que realmente íbamos a hacer en la reunión. Pero simplemente de él vernos cómo trabajar con los nenes en la casa, ese matrimonio salió bendecido. Y yo decía, Señor, pero si yo no hice nada. Pero Dios usó eso para ministrarle a esa familia que nos testificó eso. Cómo Dios estaba obrando en mi familia. Y que Él quería eso. Y yo ni siquiera pude predicar, era un discipulado, no pudimos dar discipulado bien, es complicado a veces dar discipulado con niños y ustedes saben. Pero es una bendición. Lo importante es que usted sea obediente. Lo importante es que usted no cierre las puertas que Dios le está abriendo. Lo importante es que hablemos un mismo idioma como iglesia. Que si vamos a evangelizar, todos juntos evangelicemos. Si es tiempo de oración, oremos. Usted puede hacerlo en su tiempo libre, lo que pasa es que no queremos dar nuestro tiempo libre para el Señor. Y no es que usted tiene que estar los 7 días, 24 horas de la semana, las 16 horas que tiene de día. Usted no tiene que sacrificar las horas de sueño. Es que en su vida diaria usted se va a topar con gente que usted va a bendecir. Dile, Señor, usted se levanta en la mañana. Póngase de pie, Señor. Cada día quiero entender y ver que tú eres grande y que tú me amas. Cada día. Entonces este hombre tenía un testimonio en el lugar. Como cristiano, ve a tu casa, le dijo Jesús a este hombre. Ve con ellos primero. Tu vida cristiana tiene que verse en tu casa. Con papi, con mami, con mis hermanos, con mi mamá, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Es más probable que la gente que te conozca sea más influenciada que los que no te conocen. Por eso Jesús le dijo, no, espérate. No me sigas. Quédate aquí. Aquí te conocen. Te han visto por meses encadenado. Te han visto que te han hecho daño. Te han visto diciendo cosas incoherentes. Te han visto gritando cosas ensangrentado. Te han visto viviendo por las tumbas. No, tu ministerio está aquí. ¿Para qué tú me quieres seguir? Tu ministerio está aquí. Testimonio comienza en casa, comienza en tu comunidad. Así que es bien poderoso tener testimonio donde la gente que te conoce puede escuchar del Señor. Es bien poderoso tener ese testimonio. Y podemos seguir hablando. El cojo que fue sanado en la puerta de la hermosa. Zaqueo que fue allá a ver a Jesús y Jesús terminó comiendo en su casa. Y el encuentro con Jesús fue tan grande que él, dice la Biblia, que de lo que había robado devolvió hasta 4 veces más a cada uno de los que había robado, porque cobraba impuestos y se echaba un par de pesos al bolsillo. Bartimeo el ciego
Entonces la pregunta que tengo esta mañana, ¿por qué se detiene el ciclo de la gracia de Dios en tu vida? No es porque Dios te ha dejado de bendecir. No es porque Dios ha cambiado su naturaleza y ya no es bueno. Es porque nosotros no estamos sensibles a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, estamos haciendo una convocatoria como iglesia a que por 3 semanas, no esta semana, no, la próxima. Esta semana nos vamos a adiestrar este miércoles. Por 3 semanas usted tenga 3 conversaciones, no tienen que ser súper largas. 3 conversaciones. Usted coge el cómo, el cuándo y el dónde. Y eso lo vamos a hablar el miércoles. Usted puede hacerlo por teléfono, puede hacerlo presencial. Si quiere tirarse el asunto de abrir su casa, lo puede hacer. Pero como mínimo le animo a que se proponga evangelizar una persona por semana en estas 3 semanas. Una persona. No diga que es imposible. Porque van a venir más. 5, 7, 10. Una persona por semana. El miércoles vamos a enseñar cómo vamos a hacerlo. Amén. Padre, te damos gracias. Y te bendecimos y te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por esta palabra. Gracias por la palabra de nuestro hermano Ricky. Gracias por el tiempo devocional de esta mañana, por el tiempo de oración de nuestra hermana Grace. Gracias, Señor, por los maestros que han dado clase de escuela bíblica. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas esta iglesia. Bendice esta iglesia con crecimiento. Bendice esta iglesia, Señor, con responsabilidades divinas, asignaciones divinas, que podamos ir a tu presencia, Señor, y devolverte, Señor, de lo que tú nos has dado, devolverte obediencia, devolverte una palabra sembrada, un testimonio compartido, una vida que ha sido ministrada, y que tu Espíritu Santo se encargue de poner en el corazón de cada uno, Señor, la palabra que ellos necesitan escuchar. Que tu Espíritu Santo, te pedimos que nos respalde y que tú, Señor, estés con nosotros en este tiempo. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Aleluya.